Bueno, Bueno, empezamos con el Ateneo. Se trata de un paciente de sexo masculino de 69 años de edad. Como antecedentes patológicos a destacar, es hipertenso, diabético, sufrió de un infarto y una ACV hace 10 años sin secuelas motoras. En este caso ingresa por un traumatismo de cadera, se confirma una fractura de cadera y en internación sufre una intercurrencia respiratoria. Bueno, para el ingreso se le piden estas dos radiografías, una panorámica de pelvis y una de tórax. Si alguien quiere describir las plaquitas. a ver, Belén Kunz, si querés describir las placas. Hola, buen día. Bueno, a la derecha tenemos una panorámica de pelvis en donde se puede observar una fractura en la epífisis distal del fémur. Proximal, perdón. Y también disminución de los espacios articulares, coxofemorales y osteofitos marginales, o sea, que tiene signos de coxoartrosis. En el tórax, bueno, es una radiografía de tórax de frente, donde se puede observar acentuación intersticial en base pulmonar derecha. Bueno, y eso creo que es lo más significativo. Perfecto. El paciente está entonces en plan quirúrgico a la espera del material de prótesis y en el día 17 internación presenta registros febriles sin foco aparente. En ese momento, bueno, se le solicita un laboratorio que como dato positivo nos muestra 28.000 blancos, se lo pancultiva y se le vuelve a repetir una radiografía de tórax y también se le pide ahora una tomografía de tórax. ¿Qué nos muestra esto? En la radiografía todavía no se evidencia ni una lesión, al menos muy evidente. Si en la tomografía, no sé si alguien va a describir. Belén otra vez. Hola, buen día. Belén, ¿yo? Belén Kunz. Ah. Belu. En esta tomografía se puede ver áreas de aumento de la densidad en regiones dorsales del lóbulo medio, sería inferior. Inferior. Estamos cerca de la base y en el sector posterior, entonces es lóbulo inferior. Sí, acá me corrigieron las chicas. ¿Qué te llama la atención de ese infiltrado? ¿Cómo? ¿Qué te llama la atención ahí en el parénquima? Y que puede ser áreas de consolidación porque presenta Correcto. broncograma. Exacto. Es un área de consolidación. ¿Es un patrón de qué tipo entonces? Si está lleno el alvéolo. Alveolar. Muy bien. Bien, perfecto. Acá tenemos un corte coronal en el mismo momento, que bueno, se evidencia lo mismo que dijo Belén.
Bueno, se asume como una neumonía, se inicia antibióticos empíricos, en este caso le dieron amoxicilina, Celopáncul, o sea, el cultivo nos da el resultado de una flora mixta sin predominio, esto es el cultivo después, ¿no? Al finalizar el ciclo de antibióticos permanece febril, pero ahora se le agrega tos productiva. Esto fue una semana después, se repiten las imágenes y los cultivos, y en este caso ya vemos que la lesión se modificó. Bien. Ahora sí, Rocío, si querés agregar algo. Sí, buen día. Se puede observar en esta radiografía de tórax de frente a nivel del lóbulo superior izquierdo una imagen radiodensa redondeada de bordes bien definidos, con un centro más radiolúcido. Y eso es lo que se puede ver. Aparenta una lesión cavitada. Acá tenemos también las tomografías, los 3 cortes. Que, bueno, se ve la misma lesión que se veía en la radiografía. En el lóbulo superior, una lesión cavitada. Bien, antes de seguir con el caso, quiero definir un poco lo que se conoce como lesión pulmonar cavitaria, que se define como un espacio lleno de gas dentro de una zona de consolidación pulmonar o dentro de una masa o nódulo producida por la expulsión de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. Bien, ante estas situaciones, ante una lesión cavitaria única, podemos plantearnos, entre otras cosas, estos diagnósticos diferenciales: un quiste broncogénico, un cáncer broncopulmonar, hidatidosis, aunque la hidatidosis puede ser único, pueden ser muchas lesiones. La tuberculosis lo mismo, la aspergilosis u otras micosis, que también pueden ser únicas o múltiples, o un absceso pulmonar. Bueno, estas son las características principales de cada lesión. Para el quiste broncogénico vemos que los tamaños son medianos o grandes, paredes finas, revestimiento interno liso, contenido aéreo. Por ejemplo, acá lo vemos, esas características que mencioné: paredes finas, revestimiento liso, un contenido, en este caso, hidroaéreo. Para el cáncer broncopulmonar vemos que las paredes son gruesas, el revestimiento interno es más irregular, es rugoso, nodular. En cuanto a la hidatidosis, es similar al quiste broncogénico en cuanto a sus características: las paredes son más finas y el revestimiento liso. En cuanto a la tuberculosis, vemos que las paredes son un poco más gruesas, pero el revestimiento sigue siendo liso, y el contenido es aéreo en este caso. Para las micosis, vemos que son de localización más periférica por lo general, y suelen tener, o sea, ser cavitadas, pero contener una masa dentro. Y bueno, nos queda el absceso pulmonar, que ya vamos a desarrollar eso. Terminando con el caso, el último cultivo de esputo nos muestra una flora mixta, pero predominan bacilos gram negativos y se desarrollan pseudomonas. Se cambia la cobertura antibiótica, en este caso se le da piperacilina, tazobactam y levofloxacina. Vemos la evolución del cuadro, ahora todavía es la misma lesión, y una vez finalizado el ciclo antibiótico vemos que está en vías de resolución. Bien. Bueno, un absceso pulmonar, entonces, que es el diagnóstico de nuestro paciente, se define como un proceso supurativo y circunscripto causado por microorganismos piógenos que provocan la destrucción del parenquima pulmonar, progresando a la necrosis central, creando una cavidad que puede contener material purulento. Bien, la etiopatogenia sería la siguiente: hay aspiración del contenido orofaringio. Por lo general suelen ser pacientes con infecciones periodontales, es muy frecuente eso. También es frecuente que aparezcan pacientes en estados comatosos o en estados cuando están alcoholizados, o todo lo que produzca depresión del sensorio, o bien secuelados por ACV o que tengan secuelas motoras para la deglución. Luego se inocularía
En el pulmón, las bacterias aspiradas, por lo general anaerobios y bacilos gram negativos. Después de esto se produce una neumonitis que en 1 o 2 semanas progresa a la necrosis. Como por lo general los pacientes están postrados en decúbito dorsal, los sitios más frecuentes de asentamiento son los segmentos apicales de lóbulos inferiores y los segmentos posteriores, o el segmento posterior, mejor dicho, de los lóbulos superiores. Y todavía más frecuente en el pulmón derecho por una cuestión anatómica de que el bronquio derecho es más vertical. Si no es así, también se puede producir por vía hemática. En este caso, lo más frecuente es que sean Staphylococcus aureus. Pero de ser así, sería más frecuente en lugar de un absceso, una neumonía necrotizante que, en lugar de ser una lesión única, son muchas lesiones purulentas. Bien. El cuadro clínico del absceso pulmonar puede ser variado, o bien es agudo, similar a una neumonía aguda de la comunidad, que se manifestaría con una aparición repentina de fiebre, disnea, tos con expectoración y dolor pleurítico, o bien puede ser subagudo crónico y se manifiesta algo más parecido a la tuberculosis, con astenia, anemia, adinamia, sudoración nocturna. Pero en cualquiera de los casos, entre 2 o 6 semanas aproximadamente, suelen producir necrosis y cavitación del parénquima, con la consiguiente expectoración hemopurulenta fétida del contenido de la lesión, ¿no es cierto? Se dice, si la lesión es más fétida, es más probable que estemos hablando de una infección por anaerobios. Como el diagnóstico del absceso pulmonar es fundamentalmente clínico, radiológico y con cultivos. La clínica es lo que describí recién, el cultivo es lo que nos va a dar el definitivo. Bueno, y radiológicamente se puede describir como la lesión pulmonar inicial como un proceso localizado en las zonas declives que dije anteriormente. En el examen inicial, la mitad de las veces ya están cavitados, pero de no ser así, seguramente en la evolución del proceso va a aparecer la cavitación, a pesar del tratamiento antibiótico. Bueno, puede haber una lesión pleural inicial en el 30% de los casos, sería un derrame pleural, muchas veces puede ser útil también para el diagnóstico si se puede obtener una muestra. Y bueno, evoluciona, como dije recién, a la cavitación a pesar del tratamiento. Acá tenemos un ejemplo, en este caso es el lóbulo superior derecho, vemos que está consolidado y vemos la lesión, o sea, la cavidad con un nivel hidroaéreo. Acá tenemos otro ejemplo, vemos frente y perfil, también un área de consolidación, no tan grosera como el anterior, pero en fin, es una lesión cavitada con nivel hidroaéreo. Y bueno, en cuanto al tratamiento y el pronóstico de estas entidades, suelen tratarse con antibiótico-terapia prolongada, por lo menos 3 semanas de antibióticos. También es útil la fisioterapia con el drenaje postural. En caso de ser refractario, se puede practicar un drenaje percutáneo guiado por tomografía, o bien directamente una resección quirúrgica. Y bueno, y como pronóstico, a pesar del tratamiento, los abscesos siguen teniendo una alta mortalidad, presumiblemente por el efecto combinado de una enfermedad preexistente, como en el caso de nuestro paciente, y la mayor prevalencia también de las cepas virulentas resistentes a los antibióticos. Bueno, al final nuestro paciente evolucionó favorablemente, pudo resolver el cuadro y bueno, finalmente se hizo el reemplazo parcial de cadera y fue dado de alta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.